¿Te acordás que en diciembre ya Caputo le había prometido al presidente de la Nación que iba a conseguir entre 10 y 15 mil millones de dólares, que iban a servir para levantar el cepo, que iban a servir también para agilizar importaciones y acomodar las reservas del Banco Central? Eso no ocurrió. En realidad, Caputo imaginaba tal vez que, no sé si como Macri, te acordás que iba a haber una lluvia de inversiones, no sé qué imaginaba, pero evidentemente no funcionó. Y siempre recurrentemente, todos los meses, en enero, en febrero, en marzo, aparecía esa noticia de vuelta, ¿eh? Como que iban a aparecer esos dólares, y hasta hace poco, ¿no? Emite un documento la semana pasada diciendo que está dispuesto a renegociar un acuerdo con el gobierno argentino. En el mismo documento donde le liberaba 800 millones de dólares, que son ese pase contable que hacen habitualmente, digamos, para que después la Argentina pague en base al acuerdo del 2022. Ahora, el Fondo Monetario dice algo interesante la semana pasada, porque dice, estamos dispuestos a sentarnos a negociar con el gobierno argentino un nuevo acuerdo que implique una liberalización de fondos frescos, llamémosle así, que son esos 10.000 o 15.000 millones, que no serían solo del fondo, sino de algún otro paquete con otros organismos internacionales. Ahora, lo que se caía de cajón era que el fondo iba a reclamarle a la Argentina para hacer una cosa así, el sinceramiento de algunas variables. Tanto que le gusta al gobierno hablar de sinceramiento. Y en realidad, en el acuerdo con el fondo, hay un punto de referencia que es el tipo de cambio de marzo del 2022, que es el punto de referencia del acuerdo original. Y el Fondo Monetario, como le reclamó Sergio Massa el año pasado, ¿te acordás? Que había un atraso del 20% y que tenía que devaluar, le está diciendo lo mismo el gobierno argentino en este momento. Y le está diciendo, el tipo de cambio está atrasado. Entonces, en realidad, me venís a pedir plata adicionalmente y no cumplís lo que está acordado. Este es el punto de fricción. Porque el gobierno argentino además quiere que le liberen esos fondos adicionales para levantar el cepo, y además el Fondo Monetario Internacional diciéndole, y además tenés que eliminar el impuesto país. Que se ha vuelto El muy impuesto país, importante. el impuesto país vence en diciembre. De todas maneras, obviamente que tiene una fecha de determinación desde el punto de vista normativo, ¿no es cierto? Porque es una norma que vence en diciembre. Ahora, acá hay una fricción que a mi juicio, digamos, se hace difícil de administrar para el gobierno, porque en realidad el Fondo Monetario ha dejado bien claro a comienzo de esta semana lo que ya le venía diciendo desde hace por lo menos un mes, advirtiendo en algunos documentos esta cuestión del atraso cambiario y no pidiendo un golpe devaluatorio, porque esto es importante que la gente lo tenga en claro, ¿no es cierto? Porque era nada claro, el Fondo Monetario quiere un golpe devaluatorio brutal y que entonces de nuevo la inflación explote. No, el Fondo Monetario no está diciendo eso. Hace 15 días le estaba diciendo, tenés que flexibilizar la pauta cambiaria de solo el 2% mensual, que es lo que hace el Banco Central, y llevarla a una pauta evaluatoria, no lo dice explícitamente, pero lo dicen otros economistas, entre el 5 o el 6% mensual, y eso va a ir acomodando progresivamente el tipo de cambio. Es decir, el Fondo Monetario no está pidiendo un golpe devaluatorio. Lo que está pidiendo es flexibilizar lo que se llama el crawling peg, la pauta devaluatoria mensual, y llevarla a un 5 o 6% cada mes, no en un día, sino todos los días moviendo un poquito el tipo de cambio oficial, ¿no es cierto? El tipo de cambio oficial. Y en realidad, alguien que nos está viendo dirá, y bueno, pero eso de nuevo va a realimentar la inflación. No, la lectura que hace el Fondo Monetario y que hago yo y que hacen tantos analistas es que con la magnitud de la recesión que tiene hoy la economía argentina, un movimiento devaluatorio del 6% mensual, hecho todos los días un poquito, no generaría un impacto sensible en términos inflacionarios, ¿no? Y en realidad pensemos esto. Está claro que el Fondo Monetario está planteando esto, era lógico que lo hiciera. Es lo que plantea o está esperando el sector agropecuario para liquidar la soja, un cambio en la posición devaluatoria, y es también, en realidad, la razón por la cual hace 2 meses teníamos una brecha cambiaria entre el dólar oficial del 20% y hoy tenemos una brecha que está arriba del 40%, entre el dólar oficial, el LU, el contado con liquidación y el BEP. O sea que no es solo una expectativa del Fondo Monetario, es la expectativa también del mercado. Cuando el gobierno argentino dice el presidente de la Nación,
Los que dicen que hay atraso cambiario no la ven, y la verdad que lo único que no la ven son ellos, porque en realidad la ve el mercado, la ve el Fondo Monetario, la ven todos los analistas de mercado, digamos. Por eso yo digo, más temprano que tarde, el gobierno argentino va a tener que cambiar de actitud si efectivamente quiere que el Fondo Monetario le libere fondos frescos para levantar el cepo y otras medidas que aceleran importaciones, ¿no? Carlos, paralelamente el gobierno dio a conocer algunos datos ayer a través del ministro de Economía, Luis Caputo, planteando que nuevamente en mayo dio superávit financiero. Y por contraste, el INDEC difundió una estadística de la industria con una caída de nuevo muy fuerte del 14,2. ¿Son dos partes del mismo modelo necesariamente una con la otra, Carlos? Bueno, una política de ajuste te conduce a, obviamente, un enfriamiento de la economía. El Estado es una parte del funcionamiento de la economía. Cuando el gobierno decide está haciendo una autopista, está gastando cemento, está gastando salarios, está gastando hierro, está gastando combustibles. Es decir, cuando el Estado gasta plata, mueve la economía porque es parte de la economía, es una parte importante, y por lo tanto, obviamente que es parte de la actividad económica. Y todo eso que se mueve a su vez genera otros movimientos. Como el Estado ha sido tan importante en el proceso y el funcionamiento de la economía argentina, a nivel de los tres niveles, nación, provincia, municipio, por supuesto, el Estado en sus tres niveles, ha sido siempre importante en términos de gasto público, un ajuste muy fuerte en el gasto público juega en contra del movimiento económico, de la actividad económica, no es parte del ajuste, el ajuste del Estado se transmite al resto de la economía y también contribuye, digamos, al escenario recesivo general, ¿no? El gobierno, o sea, los analistas venían diciendo que no era sostenible el nivel de ajuste y por lo tanto que podía correr riesgo el superávit financiero. ¿El gobierno está dando muestras de que lo puede sostener? Bueno, ahí tenemos una duda, la verdad, una duda, porque tal vez alguna vez lo antes rescatar. Y era que la economía estaba creciendo. Tal vez la palabra no es creciendo, se estaba recuperando. El nivel de actividad económica aumentaba mes a mes. Con lo cual la recaudación impositiva aumentaba. Las fiscales, había superávit fiscal, sí, pero con una economía dinamizándose y generando más recaudación a través de la actividad económica. Esta es una situación distinta. El gobierno argentino está queriendo generar superávit fiscal en un contexto fuertemente recesivo, con lo cual la recaudación se le está cayendo. Y si uno dijera, ¿cuántos antecedentes hay en la historia argentina de las últimas décadas, muchas décadas, donde encontremos superávit fiscal con recesión? Y la verdad que no hay ningún antecedente, no hay ninguno. Por lo tanto, para el gobierno argentino, este esfuerzo inmenso que está generando y que está transmitiendo al resto de la sociedad, porque no es un esfuerzo individual del Estado, se lo está transmitiendo al resto del aparato productivo y de la sociedad misma, es un esfuerzo, bueno, el gobierno, el presidente lo ha dicho, brutal, porque no tiene antecedentes. Y esto es parte de un reclamo que incluso el propio Fondo Monetario le está haciendo. O economistas que eran cercanos, como Domingo Cavallo, que le están Ujú. diciendo equilibrar las cuentas fiscales, pero no con esta velocidad, no con esta profundidad, porque vas a generar trastornos en el funcionamiento del aparato productivo, vas a generar trastornos sociales que pueden hacer o que pueden dificultar la marcha del proceso general, ¿no? Y este es el gran desafío en el que estamos parados todos, porque lo hemos charlado en otros momentos. El gobierno dice, no, este superávit es genuino. Sí, no, están posponiendo pagos también. O sea, en realidad no es del todo genuino este superávit fiscal generado en un contexto fuertemente recesivo y le está transmitiendo también a las provincias este gran desafío, porque a las provincias también se le está cayendo la recaudación en un contexto muy complicado.